supongo, ¿verdad? Sí, 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 ya las tengo, ya las tengo. Ah, Eh, perfecto. Vamos a ver si me funciona la webcam. Esta de las baratas. Ahí está. Vale, perfecto. Sí, se ve. Bueno, pues iniciamos, ¿no? La primera pregunta. Creo que no necesitamos una presentación previa, ¿no? Que nos conocemos. Pues no sé, o sea, no sé si tu institución te lo hizo. Normalmente, cuando yo entrevisto, yo sí presento. Y después el entrevistador me dice muchas gracias, no sé qué. Y ahí sí comenzamos las cosas. ¿Cómo quieres que te presente? Como ¿No? Manuel, y un lo que prodigio. conoces de mí, Un prodigio. dale, dale, como gustes. Eh, vamos a hacer, vamos a estar en modo periodista ahorita. Bueno, pues aquí tenemos a, ¿cómo te llamaría? Bueno, tú me dices cuando comience la de verdad, Bueno, que ya estás haciendo pruebas. ok, ahorita sí. Bueno, aquí tenemos al presidente de la competencia virtual de matemáticas, CBM, al organizador y uno de sus fundadores, Alex Manuel Martínez. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, Kevin. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, un placer. Em, pues Eh, bien, escuchamos. bueno, pues la primera pregunta que tenía preparada es la siguiente. ¿Cómo surgió la idea de crear una competencia virtual de matemáticas? Bueno, la idea surge en el auge de la pandemia, específicamente en el año 2020, más o menos como el mes de mayo. Estaba yo una noche chateando con Roger Carranza, quien fue un miembro muy activo del comité de la competencia virtual de matemáticas. Y pues platicando se nos ocurrió una idea de hacer una competencia que tuviera como objetivo que los estudiantes pues compitieran entre ellos mismos con un rigor académico en matemáticas. Esa fue la idea que se estableció en mayo de 2020 y pues unos días después se lanza una propuesta para la competencia. Más o menos así es como surge la idea. La idea surge como una competencia para ayudar a los estudiantes en el periodo en el que estaban viviendo, que era un periodo bastante difícil y bastante complicado, la verdad, porque como no estaban las instituciones abiertas, entonces los niños no estaban estudiando tanto, no lo estaban haciendo con un rigor académico tanto como lo hacían antes, y evidentemente eso creaba problemas en el aprendizaje de los muchachos. Inclusive los universitarios llegaban a estudiar solamente 2 días o un día por semana, entonces evidentemente eso sí creaba problemas, ¿no? Sí, más o menos así es como surgió la idea de la competencia, Kevin. O sea, prácticamente surgió, bueno, tu motivación prácticamente fue como tener como una especie como de rigor, ¿no? Hacia los estudiantes para que se vuelvan a lo que estaba antes, ¿no? El rigor que existía antes. Exactamente, es generar en los estudiantes eh, ese entusiasmo por estudiar, que a fin de cuentas es rigor académico, ¿no? Y realmente pues la idea sí se fue estableciendo bastante bien. Luego de eso, ya Esra Guerrero, que también él fue el primer vicepresidente de la competencia, él tuvo la idea de organizar las clases virtuales que fueron las que realmente le dieron eh, una idea, digamos, realista a la idea que yo había formulado antes, ¿no? Es decir, él dice, vamos a hacer clases virtuales y vamos a dejarles tareas a los estudiantes, y ya con eso los estudiantes estaban ocupados en periodos de tiempo en donde ya no estaban en la competencia. Entonces, eso vino a dar, pues, un potencial bastante bueno para la competencia y, pues, una idea muchísimo más fundamentada de mi idea principal, ¿no? Que mi idea principal era generar rigor académico, entonces es reconciliar de las clases virtuales fortalece la idea del rigor académico, ¿no? Ok, Manuel, ya entrando en materia, ¿no? ¿Me podrías comentar Sí, sí. cuáles son los objetivos de la competencia? ¿No? Bueno, la competencia tiene bastantes objetivos. Uno va sobre de otro. El principal de ellos, tal como se estableció en 2020, era poner en alto a la juventud de la competencia virtual de matemáticas. Es decir, poner en alto en este caso significa aumentarles el autoestima, por así decirlo, a los estudiantes, porque tal vez puede pasar. Muchos hablan de inseguridades personales, seguridades sentimentales, etcétera, pero no están hablando de inseguridades respecto
a que también se sienten con el dominio de una materia, ¿no? Bueno, con el dominio de una ciencia como tal, como en este caso es en matemáticas, ¿no? Entonces la CBM sí trata de potenciar eso, como mientras nosotros competimos con otros estudiantes, nosotros estamos manipulando la ciencia, en este caso las matemáticas, y al mismo tiempo estamos viendo qué nivel de esta ciencia poseen los demás participantes, ¿no? Y evidentemente eso es algo que a los chicos les ayuda muchísimo a conocerse bien quiénes son, a saber en qué pueden potenciarse y pues a saber cómo potenciarse, ¿no? En algunas cuestiones particulares, como por ejemplo, vale, supongamos que un estudiante del departamento de Comayagua utiliza una técnica que un estudiante del departamento de Valle, por ejemplo, no conocía. Entonces el estudiante de Valle va a venir y va a decir, ok, esa técnica no la conocía, voy a pedirle apuntes al muchacho y luego de eso vamos a ir mejorando, ¿no? Sí, más o menos, ese es uno de los primeros objetivos de la competencia. Claramente hay más objetivos. Otro de los objetivos es mantener activa la comunidad de estudiantes que se interesan por las matemáticas, pero que se interesan genuinamente por las matemáticas. Que hay varias cuestiones. Hay estudiantes que se interesan por las matemáticas, pero simplemente no sé, sus padres les exigen notas buenas en todas las clases, entonces eh, vienen y dicen, ok, voy a suponer que me va a gustar las matemáticas, pero nada más es por la nota eh, que yo puedo obtener en la clase como tal, ¿no? Entonces, lo que sucede con estos estudiantes que enfatizan en la nota es que no tienen un interés genuino en la clase y evidentemente ellos van siendo descalificados de la competencia. Eso tú lo puedes ver en muchísimas competencias. Los mejores estudiantes de las Olimpiadas no necesariamente son los mejores estudiantes en la clase de matemáticas, inclusive. Eso es algo que sí, yo lo he visto bastante, de hecho. Em, y pues evidentemente ese es otro de los objetivos de la competencia, ¿no? Hacer que um, estos estudiantes pues se encuentren motivados. Pero justamente hablamos de los estudiantes con interés genuino. Te voy a poner un ejemplo concreto para que más o menos entiendas. Yo actualmente en la CBM estoy dando clases voluntarias en el Centro de Educación Básica Julio Reyes Díaz y uno de los estudiantes con mejor rendimiento, al menos en las clases que yo estoy ofreciendo en la competencia, ahí en el centro básico, no es uno de los mejores estudiantes en el aula de clase. Me dicen que es un estudiante lento, que le cuesta hacer los problemas, pero en las Olimpiadas a él le están saliendo los problemas rápido. O sea, un problema que los estudiantes me hicieron en 53 minutos, me parece, él lo hizo en 14 o 15. Todo el demás, todo lo demás de tiempo, él simplemente estuvo llevándole a los demás compañeritos a ver si es que lo podían hacer. Pero evidentemente, él lo pudo hacer porque tenía una idea. Y él implementó esa idea en el problema y finalmente lo pudo resolver, ¿no? Era un problema de ecuaciones diamáticas, ¿de acuerdo? Eh, y pues en sí, también ese es otro de los diseños de la competencia. Algo que quizás tú has notado es que la competencia tiene problemas que son un tanto complicados, que muchos pueden decir, no, pues estos problemas son muchísimo más competitivos que los que han aparecido en otras competencias, etcétera. Y pues puede ser el caso. Y eso, ahí entra también otro de los objetivos de la competencia, y es que nosotros queremos garantizar que los estudiantes dominen todos los temas de la competencia en base a un temario que nosotros tenemos, que ese es otro objetivo, que los estudiantes dominen los temas propios de las Olimpiadas de matemáticas, ¿no? Que pues eso también lo puedes ver en los problemas, es decir, por ejemplo, hay problemas que aparecen en combinatoria, por ejemplo, hay problemas de coloración, hay problemas de movimientos, repeticiones, etcétera, cuestiones así, que se han visto en Olimpiadas anteriores. Por ejemplo, en la competencia virtual de matemáticas del 2020, el problema 5 se hacía con los principios de conteo. Se hacía específicamente con el principio de conteo común, que es el que se ve en un 10º grado en la clase de conteo, ¿no? Antes de las técnicas de conteo, que es esta en donde se ven los diagramas de Venn con la intersección y con la que no es intersección. Entonces, ese problema se hacía con la intersección tal cual, es decir, restaba los elementos que eran comunes en ambos grupos y en general llegabas a una conclusión final, ¿no?
que son cuestiones que se han estado viendo en la competencia y que también son de importancia. Sí, de importancia. Bueno, me llamó bastante la atención que prácticamente me estás diciendo de que lo que se busca como objetivo principal, por decirlo así, sería desarrollar, incluso combinar habilidades de ciertas personas, ¿no? Que se puedan compartir y que se puedan ayudar se puedan ayudar mutuamente. Y pues la otra, el caso que tú dices Ujú. del niño que a lo mejor no era muy bueno en su clase de matemáticas, pues sería encontrar talentos pues para los problemas de las olimpiadas de matemáticas, ya que la experiencia me dice de que los problemas que se ponen en el colegio, pues la mayoría o casi ninguno pues son parecidos a las olimpiadas, ¿no? Sí, justamente. De los problemas que yo he visto en los libros de texto de los que se parecen a las Olimpiadas, he visto como algunos cuantos en los libros de undécimo y algunos cuantos en los libros de décimo, pero son muy pocos. Hay que enfatizar que los problemas de las Olimpiadas son problemas en su mayoría de aplicación, ¿no? O de modelos matemáticos muy complicados, por así decirlo. Entonces, en los libros de texto casi no aparecen esas cosas. Lo que aparecen son ejercicios, que hay un punto importante de diferenciar entre un ejercicio y un problema, ¿no? Porque son dos cosas muy distintas. Un ejercicio es algo que inclusive puede tener hasta pasos estructurados para realizarlo. Un problema no lo tiene. Un problema tiene distintos caminos para tratar de solucionar. Y cada camino es variado, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Ok, siguiendo con la entrevista, pues mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se diseñó la competencia? ¿Y cuáles son las categorías y niveles de dificultad de los problemas? ¿Cómo se ha diseñado la competencia? Bueno, mira, en general existe un plan de Olimpiadas a nivel nacional que lo rigen todas las Olimpiadas nacionales. Ninguna Olimpiada es más oficial que la otra. Es decir, la competencia actual de matemáticas es igual de importante que la Olimpiada hondureña de física, que la Olimpiada hondureña de química y que la Olimpiada hondureña de matemáticas. E inclusive que la Olimpiada hondureña de astronomía y astrofísica o la Olimpiada hondureña de biología. No existe ninguna que sea más importante que la otra, todas tienen un mismo nivel de importancia y todas se hacen de acuerdo a un mismo plan. En general, el plan estándar, por así decirlo, que es establecido principalmente por el Comité Nacional de Olimpiadas de Matemáticas, dice que deben haber apartados en donde se establezcan, uno, quiénes son los miembros del comité, cuál es el organigrama de la competencia, si va a ser local, cuáles van a ser las autoridades locales, cuáles van a ser las instituciones involucradas, eh, qué instituciones se rigen principalmente, cuáles van a ser los patrocinadores, cuáles van a ser los fondos específicos para el año, etcétera. Ese tipo de cuestiones. Todo eso existe en un documento escrito que en general es la propuesta para cada año y se va actualizando todos los años, ¿verdad? Dependiendo de las actualizaciones que se necesiten realizar, etcétera. Así que para responderte cómo está organizada la competencia, yo diría más bien, está organizado de la misma forma en como están organizadas las demás competencias de este país, con la gran diferencia que en gastos, la cantidad de gastos no excede, eh, por ejemplo, unos 50.000 empiras, etcétera. Como sucede en las demás competencias, ¿no? Que las demás competencias exceden de los 200.000 o inclusive de los 400.000 empiras cada competencia que se realice por año, ¿no? Y tienen una cantidad de patrocinadores distintos, ¿no? Que en el caso de la CBM, los patrocinadores, la mayor parte son internacionales, ¿no? Y en el caso de Honduras, pues, bueno, de las demás competencias, los patrocinadores son locales, sí, son negocios locales, negocios del lugar donde se va a hacer la competencia, etcétera. Esas son las únicas diferencias. Y los organigramas del comité y los organigramas de la organización son siempre iguales. Es decir, el comité se rige hacia, en este caso, las instituciones o directamente a los estudiantes y luego las instituciones le comunican a los estudiantes y los estudiantes realizan pues cada una de las cuestiones que se encomiendan, ¿no? Que en general las únicas cuestiones que se encomiendan por parte del comité son las fechas de la competencia,
las fechas de las clases, las fechas de los exámenes, eh, y pues en general los entrenamientos, el temario, ese tipo de cuestiones son las que normalmente se les envían a los estudiantes, ¿no? Sí, en general. Había dicho acerca de la dificultad de los problemas, ¿verdad? Sí, ¿cuáles son las categorías y niveles de dificultad de los problemas? Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Realmente no sabría comentarte acerca de categorías o niveles porque cada problema que se propone tiene un nivel distinto, así decirlo. Pero vamos a intentar darte una pequeña idea. Mira, los problemas de la CBM evidentemente no son estándar, es decir, no es un problema de un libro que alguien vino, le tomó foto y lo copió. Es un problema que alguien tuvo que pensar, alguien tuvo que adaptarlo para algún tema y tuvo que redactarlo, ¿no? Voy a intentar en este momento tratar de mostrarte algunos pequeños ejemplos para que más o menos mires una pequeña idea. Y veamos, me acuerdo que el año pasado yo con Flor hice unos problemas de combinatoria y voy a intentar ponerte ese ejemplo para que más o menos tú mires pues lo que se nos ocurrió, ¿no? Para diseñar esos problemas. Así que déjame nada más un momentito pensar cómo eran esos problemas. Los problemas se dividían eran varios tipos. En primera voy a empezar contándote uno que yo me acuerdo en este momento. Mira, ¿recuerdas aquella obra de arte que había hecho la participante Arlet Mengíbar en 2021 cuando hubo el concurso de dibujo en la CBM? Sí, sí. Eran unos gatos que estaban en una cuadrícula, que era no era una cuadrícula, digamos, prediseñada, es decir, no era una cuadrícula de 3x3 o de 4x4, era una cuadrícula con diferentes formas, y dos tipos de colores, blanco y negro, ¿no? Creo que era una cuadrícula como que siempre de cuadrados, pero dividiéndolos en un triángulo y cada triángulo pintado de blanco y negro y cuestiones de ese estilo. Pues mira, en base a eso, con Flor una vez hablamos acerca de cómo nosotros podemos crear una versión sencilla de un problema que pueda salir en base a esa pintura. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues en general pensamos algún tiempo, unas 2 semanas, me parece. Pensamos unas 2 semanas en algunas propuestas, en algunas ideas, y yo le comenté esas ideas a Flor. Flor con esas ideas formuló un problema ya como tal. Y ese es un problema que no apareció en la CBM, pero que en general hablaba de lo siguiente. Decía, ok, nosotros tenemos un gato en una parte N del tablero, tenemos un observador en una parte K del tablero. Entonces, lo que el problema pedía, lo que el problema preguntaba era en general, eh, ¿cuál es la cantidad de colores en las que se puede ver el gato si es que ese gato fuera invisible en la cuadrícula, eh, por parte del observador? Si el gato está en una posición N y el observador en una posición K, y hay dos colores, blanco y negro, ¿de cuántos colores se puede ver el gato respecto a la posición del observador? El problema no era así, evidentemente, era un caso particular de lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que te estoy dando el ejemplo así largo por si en algún momento ese problema aparece en alguna serie futura. El punto al que yo voy es, em, los problemas tienen una dificultad variada porque dependen de la mente de quien lo creó. En general, en CBM, esa es la condición que se cumple. Puede aparecer un problema muy sencillo y un problema muy difícil, dependiendo de la mente de, bueno, quien lo creó en general, ¿no? Por ejemplo, el problema 3 combinatoria, que era acerca de eh, Adhad-Budkad o Sakuk, no me acuerdo que el rey Inca fue el de eso, pero ese problema en general era un problema de coloración de tableros y de arreglo de opciones. Ese problema lo propuse yo también en conjunto con Flor.
Y ese problema realmente se generó pues de la nada, es decir, solamente fuimos a ver las firmas de algunos reyes del Imperio Maya del año 500 y observamos cuáles de esas firmas eran sencillas de modelar con alguna cuestión matemática que ya existiera, ¿no? Para aquel entonces. En aquel entonces 2021, 2022. Entonces sí, pero evidentemente te puedo asegurar, Kevin, que el nivel de los problemas es un tanto complicado, porque algo que requieren todos los problemas es de una o de varias ideas buenísimas para poder resolverlos. Te voy a poner otro ejemplo para que más o menos quede muy concreto. Yo recuerdo que en aquel entonces Edgar Ociel propuso un problema y él dijo lo siguiente, él dijo, esta semana yo resolví una integral, solo tenía una solución esta integral, me dijo. Entonces, ¿el qué hizo? Él convirtió la integral en su forma de fracción y en general creó el problema 4 que apareció en la CBM, que decía encuentre todas las fracciones de la forma P más Q sobre Q más P, tales que sea un entero o algo así. No me acuerdo del problema en este momento, pero en general ese problema también, él sabía que solo había una solución, entonces, criterio de evaluación para ese problema, que el estudiante supiera identificar que el problema solo tenía una solución y que explicara por qué razón no tenía otras. En general, si un estudiante podía explicar por qué razón un problema, bueno, esa ecuación no tenía más soluciones, pues estaba haciendo ideas, ¿no? Ideas cognitivas del estudiante, entonces evidentemente era estratégico para evaluar y bueno para ver el talento de los estudiantes también, que a fin de cuentas es lo que estamos buscando nosotros. Entonces sí, digamos, en dificultad variada yo diría más bien como la dificultad del problema depende de la idea que tenga el estudiante, eso es. Manuel, pero me surgió una pregunta. En el caso de a lo mejor un niño de séptimo grado, pues ¿cómo se asegura de que los problemas sean justos e imparciales para todos? Sí, esa es una cuestión bastante interesante también. Un niño de séptimo grado comentaste, ¿verdad? Sí, por decirlo así, que un niño de séptimo grado pues no tiene, se puede decir, los mismos conocimientos que un niño de décimo u undécimo grado. Ujú. Sí, sí, claro, ya entendí tu punto. Pues bien, esa es otra cuestión también bastante importante de analizar. Y es que yo voy a poner dos escenarios realmente. En primer lugar, antes de poner los escenarios, todo está grado, y porque está compitiendo con niños de décimo, niños que son mayores que él, pero tampoco es bueno ni decir este niño que está en sexto o en séptimo grado no le va a ganar a un estudiante que está en décimo, porque bajo qué pruebas estamos diciendo lo que él estudia y lo que él sabe, con unos casos concretos y algunos ejemplos de CBM que hacen excepción a esto. Y ya después de eso podemos tal vez sacar algunas cuantas conclusiones. Por ejemplo, em, voy a dar algunos cuantos nombres. No sé si tú recuerdas a Cheating Juan y en este caso también a Callison. ¿Cómo es que se llama el niño? El muchacho se llama, ah, creo que es Marvin Callison, pero de todas maneras voy a investigarte bien el nombre ahorita para que quede pues guardado. Pues, ya sabes, para que lo conozcas también. Ok. El nombre del muchacho es Norman Callison. Pues bien, te voy a poner esos dos escenarios. Eh, Marvin Callison es un niño que estaba en séptimo grado cuando compitió por primera vez en la CBM y para nuestra sorpresa logró obtener medalla de plata.
De la misma forma, también tenemos un caso similar con Chittenden, del departamento de Francisco Morazán, que esa niña, me acuerdo yo que estaba también en séptimo grado cuando compitió y, para nuestra sorpresa, ganó medalla de bronce. Estos dos fueron participantes de la edición del 2022 de la CBM. Ahora bien, ¿qué característica en general tenían los dos muchachos? Primero, estos niños estudiaban por su propia cuenta, es decir, ellos tenían sus libros, que ellos se hacían algunos cuantos problemas de vez en cuando y evidentemente eso les ayudaba. Ellos no entraban a clases, no entraban a las clases que ofrecía la CBM. Ellos entrenaban en sus colegios también. Creo que los colegios de ellos son Instituto Técnico Vocacional del Sur y Macris School. Y lo que ellos hacían es entrenar en sus colegios y utilizar sus libros también para, pues, aprender, ¿no? Y los resultados, pues, como te digo, medalla de bronce y medalla de plata. Y son dos niños de séptimo, bueno, eran dos niños de séptimo grado, ahora son de octavo. El punto al que voy es, todas estas cuestiones, es decir, el resultado de alguien en competencias, no depende de su edad o del año en el que esté cursando, de las competencias que tenga, o de los objetivos que el profesor haya querido que tuvieran en ellos. Esto depende de disciplina. Sí, realmente lo voy a decir, depende de la disciplina de lo, no le va a servir de nada si él quisiera hacerlo antes del grado en el que se encuentre. Así que, pues sí, digamos que eso es lo que te podría yo comentar respecto a eso. Eh, ok, Manuel. Y una pregunta, pues, decías de que existen a veces varios tipos de soluciones para realizar un problema. Y la pregunta es la siguiente, pues, ¿cómo se evalúan las respuestas de los participantes si los problemas se pueden de realizar de una u otra manera? Esas son preguntas también igual de interesantes. Mira, lo que normalmente se evalúa en CBM antes de comenzar con la evaluación como tal es primero ver si el estudiante tiene algo, ¿no? Si el estudiante tiene algo lógico. Yo no soy tan estricto en ese sentido, es decir, mis evaluaciones no son así como tan estrictas como para venir y poner cero simplemente por ver una hoja. Hay unos que sí, en el comité, y realmente no es algo que nosotros debamos de criticar porque sinceramente cada quien evalúa pues como mejor le parezca, pero normalmente yo voy a hablar por parte de lo que se hace en el comité cuando se evalúa, es decir, por cómo lo hace la mayor parte de los miembros. Lo primero que se hace es que ellos reciben la solución, ¿no? O bueno, las propuestas de solución de los estudiantes. Ellos reciben las propuestas y luego ellos ven si tienen algo escrito o no. Tienen algo escrito, entonces se deja para revisión. Una vez que esté en revisión, se observa que lo que está escrito sea coherente. Si lo que está escrito es coherente, entonces ya comenzamos con los criterios. Por ejemplo, vaya, eh, por decir algo, supongamos que hay un problema el problema 3 de la CBM del año pasado. Criterios de evaluación, así que se te puedan ocurrir rapidito, digamos. El número me parece, a ver, no me acuerdo qué pedía el problema, pero déjame buscarlo para ponerte un ejemplo muy, muy concreto, ¿verdad? Igual eso es rápido, no te preocupes. Ok, bien, lo tengo. El problema pedía el número, a ver, ajá, el número de maneras diferentes en las que podemos pintar los espacios en blanco de la firma de la persona. Pues bien, criterios de evaluación. Primero que nada, ¿cuáles son, en los criterios de evaluación se escribe cuáles son las formas en las que se puede pintar, las formas parciales en las que se puede pintar, las formas obvias en las que se puede pintar, etcétera? Y luego, después de eso, entonces se asignan puntos dependiendo de eso, ¿no? Eh,
Por ejemplo, por decir algo, digamos, las formas obvias en las que se puede pintar, que es simplemente una forma a simple vista, eh, y que los estudiantes las pueden poner así, nada más, una opción, otra opción, otra opción ahí, pues escritas en el papel. Por algo así se le pueden dar quizás 2 puntos o 1 punto. Hay quienes pueden dar 0 puntos por eso, pero depende del evaluador, como te digo. Ahora bien, las formas más específicas de pintar esa cuestión pueden ser, digamos, unas 12, por decir algo. Entonces, aquel estudiante que encontró 12 formas, se le pueden dar hasta 4 puntos por eso, porque son casi todas las soluciones, ¿no? Si alguien encontró 12 formas, independientemente que seas un evaluador estricto o no, tú tienes que poner al menos 3 o 4 puntos por algo así. Independientemente que seas estricto o no, porque el estudiante está encontrando algunas de las soluciones del problema. Y no puedes poner puntuación 0 por algo así. Que ese es otro punto importante. Ese es un punto de la exigencia de la evaluación, eh, respecto a evaluar de forma estricta y evaluar, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Finalmente, por la forma total de las soluciones, que son 18, para ese problema en particular, se deben poner 7 puntos. Ahora bien, hay un punto importante aquí. Depende de la forma en cómo el estudiante hizo las 18 formas para ponerle 7 puntos. Yo me acuerdo bien, a un estudiante le pusimos 5 puntos por haber hecho las 18, pero fue porque las hizo caminando, es decir, puso la opción 1, vaya, supongamos que aquí tenemos una hoja de papel, no tengo una, pero la voy a buscar rapidito, para ponerte un ejemplo bien concreto. Aquí el estudiante tenía una opción, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, y así todas las 18. Esa solución realmente es válida, es decir, encontró la solución, que es lo que nos importaba, pero no lo hizo de la forma correcta. Entonces, 5 puntos. Pero como te digo, aquí hay cosas de la evaluación que son importantes. En la evaluación solamente se está identificando lo que el estudiante pudo hacer para tratar de hacer mejoras en el estudiante. Eso es lo que se hace en la evaluación. Es un proceso, a fin de cuentas, es un proceso donde se analizan los datos cuantitativos y cualitativos, normalmente cualitativos del estudiante, y después de eso, en base a ello, se ve si es que se puede hacer mejoras o no, con, valga la redundancia, el estudiante, ¿no? Ajá, entonces, sí, más o menos así es la evaluación. La evaluación es un proceso sistemático en donde se trabaja de forma justa la solución del estudiante y, como te lo digo, se trata de ser justo esto. Ujú. Una cosa importante es que nosotros en la CBM nunca damos juicios de valor, es decir, nosotros, si un estudiante sacó 30 en el examen, no le vamos a poner 42 solo porque queremos. Eso no se hace. En la CBM eso no se practica. Eso es importante porque algunas competencias practican eso y algunos centros educativos también, pero en la CBM no se practica ese sistema de evaluación. Solo se practica el sistema normal, ¿no? El que se basa acerca de la evaluación justa, la competencia justa y el esfuerzo. Eso es lo que se trabaja aquí. Ujú. Manuel, Sí, sí, sí. pues tenía una pregunta que creo que ahorita creo que entra la pregunta que me dice que pienso que al ser una olimpiada virtual, pues cómo se lleva a cabo, ¿no? ¿En tiempo real o se puede participar en cualquier momento durante un periodo de tiempo? Sí, esa es una cuestión muy interesante. Pues bien, bien. Kevin, la verdadera razón por la cual la CBM virtual es por cuestiones ya de fondos, ¿no? Es decir, la CBM perfectamente podría hacerse presencial y podría ser un evento de liderazgo bastante bueno entre los jóvenes, porque los jóvenes la organizan, porque participan otros jóvenes, etcétera. Pero en realidad la realidad de las cuestiones es que la CBM es virtual por cuestión de fondos, ¿no? Enfatizando ese punto, la CBM trata de hacer una adaptación virtual, ¿no? ¿Qué significa una adaptación virtual? Significa que se intenta hacer todo lo que tiene que ver con la calidad educativa, pero haciéndola siempre con, con un proceso de evaluación, como te digo, valga la redundancia, virtual. Es decir, bueno, en años anteriores los estudiantes han hecho los exámenes en casa. Este año tenemos pues esa pequeña idea de tratar de hacer que los
los estudiantes hagan los exámenes en sus centros educativos, ¿no? Que ese también es otro asunto interesante de, de investigar a futuro también para ver cuáles son eh, los resultados potenciales. Pero en general lo que se intenta hacer es una adaptación, es decir, el mismo examen que se pudo haber aplicado en la Olimpiada departamental, etcétera, es el mismo que se aplica en la fase preliminar, el mismo nivel, el mismo rigor académico, y si los estudiantes trabajan como deben trabajar, entonces no van a tener ningún problema en realizar dicho examen, ¿no? Asimismo con el examen nacional, ¿no? Si el examen nacional es tal que los estudiantes pueden realizarlo de forma rápida, sistemática, eh, en las 4 horas, entonces no hay ningún problema, porque solo es una adaptación. Ahora, con respecto al tiempo de ejecución, en la fase preliminar siempre se ha dado eh, esa oportunidad de que los estudiantes hagan el examen en cualquier parte, en cualquier espacio del día, desde las 12 de la mañana hasta las 11:59 de la noche durante ese día, ¿no? Ellos pueden hacer el examen a las 3 de la mañana si ellos quisieran, pero es un espacio que solamente se brinda en en la fase preliminar. En la fase nacional hay un horario específico para hacer el examen, pero hay una cuestión interesante que en en la participación por colegios, el colegio elige la hora en la que se hace el examen. Es decir, si un colegio en Atlántida quiere hacer un examen a las 5 de la tarde y un colegio en Francisco Morazán quiere hacer un examen a las 8 de la mañana en la fase nacional, ellos pueden hacerlo, justamente porque son colegios que no están eh, conectados los unos a los otros y por lo tanto no hay ningún problema con que ellos hagan un examen más temprano y otros lo hagan más tarde, ¿no? Así que sí, digamos que así se respondería tus preguntas. Manuel, no sé qué te parece si terminamos esta reunión porque ya ahora faltan 2 minutos, entramos de nuevo y con la siguiente pregunta. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Ok.